Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de México sin filtros, el espacio donde la realidad se presenta con hechos, contexto y sin concesiones. Hoy, el país se ve confrontado con temas que exigen atención y respuestas. Desapariciones ocultas tras estructuras funerarias, menores víctimas de la violencia, figuras públicas involucradas en controversia y señalamientos de lavado que alcanzan al sistema financiero. Además, crecen las tensiones por la presencia de agentes armados extranjeros en territorio nacional. Gracias por acompañarnos. Comenzamos con las noticias más relevantes de esta jornada. Sinaloa suma 50 menores asesinados desde septiembre de 2024. Una crisis de violencia que no da tregua. El estado de Sinaloa enfrenta una de las cifras más dolorosas de su historia reciente. Al menos 50 menores de edad han sido asesinados desde septiembre de 2024, según datos oficiales confirmados por la Fiscalía General del Estado. Los registros dan cuenta de una realidad alarmante. Niños y adolescentes están siendo víctimas directas de la violencia, tanto en contextos de ataques armados como en situaciones de criminalidad organizada, violencia familiar o enfrentamientos en espacios públicos. Muchos de ellos han muerto como daño colateral, atrapados en fuegos cruzados, pero también hay casos donde los menores fueron blanco intencional de agresiones, según las investigaciones ministeriales. En municipios como Culiacán, Navolato y Mazatlán, los reportes forenses revelan un incremento sostenido de homicidios donde las víctimas tienen menos de 18 años. A esto se suman casos de desaparición, abuso sexual y reclutamiento forzado por parte de células criminales, lo cual constituye una violación flagrante de los derechos fundamentales de la infancia. Organismos como el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINA, han hecho un llamado urgente al gobierno estatal y federal para implementar acciones extraordinarias que detengan esta escalada. Entre las recomendaciones están el despliegue de operativos en zonas de mayor riesgo, la presencia permanente de psicólogos y trabajadores sociales en comunidades vulnerables, y el fortalecimiento de las redes de protección escolar. Por su parte, colectivos de madres buscadoras y defensores de derechos humanos acusan una falta de respuesta real del Estado, señalando que las estrategias de seguridad no han impedido que los menores sigan siendo víctimas de un entorno cada vez más hostil y deshumanizado. A pesar de los compromisos oficiales, no existe hasta ahora una política pública efectiva que aborde la violencia infantil como un eje prioritario. La impunidad, la falta de seguimiento judicial y la normalización del crimen como parte del paisaje cotidiano son parte del problema. ¿Qué más debe pasar para que la vida de los niños en Sinaloa, y en el resto del país, sea realmente protegida? ¿Estamos como sociedad haciendo lo suficiente para evitar que la infancia se convierta en víctima del crimen y del olvido? Lo invitamos a compartir su opinión en los comentarios. Tumbas profanadas y funerarias. Las alarmantes estrategias para ocultar a desaparecidos en México. Un reciente reportaje ha revelado un fenómeno escalofriante que profundiza la crisis de desapariciones en México: la profanación sistemática de tumbas y el uso de funerarias como método para desaparecer cuerpos, sin dejar rastro en registros oficiales ni bases de datos forenses. La investigación, basada en testimonios de colectivos de búsqueda, funcionarios y peritos, documenta cómo grupos criminales, y en algunos casos, incluso autoridades coludidas, recurren a exhumaciones ilegales y cremaciones irregulares para borrar la identidad de personas asesinadas y ocultar el rastro de la violencia. Se ha confirmado que en diversos estados del país, particularmente en Guanajuato, Veracruz, Tamaulipas y Sinaloa, existen patrones similares: tumbas sin sellos oficiales, cuerpos sin autopsia, registros funerarios falsificados o inexistentes, y cremaciones realizadas sin intervención del Ministerio Público, lo cual contraviene la ley. En estos casos, el cuerpo de una persona desaparecida puede ser cremado bajo otro nombre, o simplemente sepultado en una fosa común sin notificación a la familia ni ingreso al Sistema Nacional de Búsqueda. Esto impide su identificación posterior y viola los derechos de las víctimas y sus familiares, quienes durante años mantienen la esperanza de localizar a sus seres queridos. Colectivos de familiares han denunciado estas prácticas como una forma institucionalizada de encubrimiento y exigen al Estado mexicano mayor vigilancia sobre cementerios, panteones privados y servicios funerarios, los cuales deben operar bajo estrictas normas legales. Organismos internacionales de derechos humanos también han mostrado preocupación, al señalar que la desaparición forzada en México ya no es solo un acto clandestino de violencia,
sino un fenómeno normalizado y sistemáticamente encubierto a través de estructuras legales debilitadas o corrompidas. A pesar de los esfuerzos del gobierno federal por fortalecer las comisiones de búsqueda y ampliar el uso de herramientas genéticas forenses, la falta de coordinación entre fiscalías estatales y federales continúa siendo una barrera crítica. ¿Qué más debe hacerse para frenar estas estrategias de ocultamiento? ¿Estamos ante un sistema de desaparición tan sofisticado como impune? Lo invitamos a compartir su opinión en los comentarios. La verdad y la memoria, en este país, siguen siendo una deuda pendiente. Detienen en Edomex a extranjero armado con presunta credencial de la CIA. Portaba arsenal y equipo táctico. Una situación inusual y de alto riesgo se registró este viernes en el Estado de México, donde elementos de la Policía Estatal detuvieron a un ciudadano extranjero fuertemente armado, quien además portaba una presunta credencial que lo identificaba como miembro de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, CIA. El incidente ocurrió en el municipio de Coacalco, durante un operativo de rutina en la vía pública. El sujeto, de nacionalidad aún no confirmada por autoridades federales, se trasladaba en una camioneta tipo SUV y mostró un comportamiento evasivo al ser interceptado, lo que motivó una inspección más exhaustiva. Al revisar el vehículo, los agentes localizaron varias armas de fuego de uso exclusivo del ejército, cargadores, cartuchos útiles, equipo táctico de grado militar y dispositivos de comunicación cifrada. La supuesta credencial de la CIA fue entregada a la Fiscalía General de la República, FGR, para su análisis pericial, ya que no contenía elementos de validación que enfermebelse en ese momento. El hombre fue arrestado y puesto a disposición del Ministerio Público Federal, bajo cargos preliminares por portación ilegal de armas de fuego, posesión de equipo táctico de uso restringido y uso de documentación posiblemente falsa. La FGR ha abierto una carpeta de investigación y notificó a la Secretaría de Relaciones Exteriores para coordinarse con autoridades diplomáticas en caso de que se trate efectivamente de un ciudadano extranjero. Este caso ha generado múltiples interrogantes entre especialistas en seguridad nacional, quienes advierten que la combinación de armamento sofisticado, comportamiento irregular y la mención de una agencia de inteligencia extranjera amerita una investigación profunda y bajo estricta supervisión federal. Hasta el momento, ni el gobierno de Estados Unidos ni ninguna instancia oficial mexicana ha confirmado la autenticidad del documento presentado por el detenido, lo que abre la posibilidad de que se trate de un caso de suplantación, espionaje o infiltración criminal. ¿Qué implicaciones tendría que un agente extranjero, o alguien que se hace pasar por uno, opere en territorio nacional armado y sin autorización oficial? ¿Debe el gobierno mexicano reforzar los protocolos ante estos incidentes excepcionales? Lo invitamos a compartir su opinión en los comentarios. Canciones de Anuel AA desatan polémica por alusiones al cártel de Sinaloa y al CJNG. El cantante puertorriqueño Anuel AA ha desatado una nueva controversia en México tras la difusión de canciones que contienen alusiones explícitas a dos de los principales cárteles del narcotráfico en el país, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Las menciones se encuentran en fragmentos de temas recientemente publicados en plataformas digitales, donde el artista hace referencias directas a los Guzmán y a los del Jalisco, usando expresiones que, para muchos, romantizan o glorifican la figura del narcotraficante y la violencia asociada a estos grupos criminales. En redes sociales, la polémica no se hizo esperar. Usuarios, analistas y activistas han cuestionado el uso comercial de símbolos del crimen organizado en la música urbana, acusando a Anuel AA de banalizar la tragedia de miles de víctimas y de contribuir a la normalización cultural del narcotráfico como aspiración. Colectivos de víctimas y expertos en seguridad han manifestado su preocupación por el impacto que este tipo de contenido puede tener entre jóvenes y adolescentes, especialmente en regiones fuertemente afectadas por la violencia criminal. Señalan que la música no solo entretiene, sino que también construye imaginarios sociales, y que cuando se glorifica a personajes del narco, se corre el riesgo de trivializar sus crímenes. Por otro lado, defensores de la libertad de expresión argumentan que el artista tiene derecho a referirse a cualquier temática en su obra, y que corresponde al público discernir entre ficción y realidad. Anuel, por su parte, no ha emitido una declaración oficial ante las críticas, aunque en entrevistas anteriores ha afirmado que su música refleja lo que ve en la calle, sin intención de promover violencia. La controversia también ha reabierto el debate sobre el rol de plataformas digitales y algoritmos en la difusión masiva de contenidos violentos,
así como la responsabilidad, o falta de regulación, de la industria musical frente a temas que afectan directamente la seguridad y la memoria de las comunidades. ¿Debe haber límites en la representación del narcotráfico en la música popular? ¿Hasta qué punto el arte refleja la realidad, y cuándo comienza a distorsionarla? Lo invitamos a dejar su opinión en los comentarios. Hacienda busca proteger a clientes de Intercamis y Banco tras señalamientos por presunto narcolavado. En medio de las recientes tensiones por las investigaciones internacionales sobre presunto lavado de dinero, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, anunció este sábado que trabaja en mecanismos para garantizar la protección de los clientes de los bancos Intercamis y Banco, ambos señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntas operaciones vinculadas con organizaciones criminales. A través de un comunicado, la SHCP aseguró que su prioridad es preservar la estabilidad del sistema financiero mexicano y salvaguardar los intereses de los usuarios, especialmente aquellos que no tienen ninguna relación con actividades ilícitas. Las autoridades aclararon que, si bien se están atendiendo los señalamientos, ello no implica la suspensión inmediata de operaciones bancarias ni un congelamiento general de cuentas. En el caso específico de Cibanco, el consorcio ya ha sido afectado por la decisión de Visa Internacional de suspender sus operaciones con tarjetas emitidas por esa institución, lo que generó incertidumbre entre miles de usuarios. Hacienda reiteró que se encuentran en coordinación directa con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, y el Banco de México para supervisar la situación y garantizar transparencia en los procesos. Por su parte, tanto Cibanco como Intercam han negado cualquier vínculo con actividades delictivas, y han manifestado su disposición a colaborar con las autoridades tanto mexicanas como estadounidenses para esclarecer los hechos. No obstante, las investigaciones continúan abiertas y se prevé que en las próximas semanas se emitan nuevos lineamientos sobre prácticas de prevención de lavado de dinero. Analistas financieros señalan que este tipo de casos ponen de relieve las vulnerabilidades del sistema bancario ante estructuras sofisticadas de lavado, y que la cooperación internacional será clave para prevenir la infiltración de capital ilícito en el sistema financiero mexicano. ¿Está preparado el país para enfrentar riesgos de esta magnitud en su sistema bancario? ¿Debe haber mayor vigilancia sobre instituciones financieras con operaciones transnacionales? Lo invitamos a compartir su opinión en los comentarios. Hasta aquí las noticias más relevantes del día. Gracias por acompañarnos en México sin filtros, donde la información se presenta con claridad, responsabilidad y sin adornos. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir esta emisión, para que más personas tengan acceso a un análisis directo y bien fundamentado de los hechos. Y como siempre, su voz también cuenta. Déjenos sus comentarios sobre los temas abordados hoy. El diálogo informado es parte esencial de una democracia sólida. Nos reencontramos en la próxima edición. Muy buenas noches.